¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un trepidante episodio de Reacciones. Es el episodio número 13 que se titula El Tabernáculo. Queremos recordarte que tienes una cita todos los lunes en punto de las 7 p.m. con nosotros a través de las plataformas digitales en Facebook, YouTube como Asociación Norte de Chiapas y en Spotify en el estilo podcast también como Adventistas Norte de Chiapas. Por supuesto, queremos invitarte a que puedas hacer el esfuerzo de memorizarte el pasaje de memoria para esta ocasión que se encuentra en Éxodo 40, 34, 38 y dice de la siguiente manera. Entonces la nube cubrió la tienda de reunión y la gloria del Señor llenó el santuario, porque la nube del Señor estaba de día sobre el santuario y el fuego estaba de noche, a la vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Te invitamos a que puedas hacer el esfuerzo de memorizarte este pasaje para este episodio de Reacciones y por supuesto también queremos darle en esta ocasión la bienvenida al pastor Luis Argüello. ¿Cómo te encuentras hoy? Gracias, pastor. Muy bien, gracias a Dios. Espero tú también. La gracia de Dios sea sobre nosotros Amén. y su auditorio. En esta ocasión, la pregunta en la que hemos de meditar es: ¿cómo mostraba el santuario terrenal la obra que Jesús realiza hoy en el santuario celestial? Les invitamos a que puedan compartirnos sus comentarios y también el emoji en el momento indicado. Para este episodio tenemos una propuesta de estructura que está basada en 3 ideas. La primera es un día para adorar. La segunda idea, un lugar para adorar. Y la última idea se titula Dios con nosotros. Así que no te despegues, quédate con nosotros, que esto es Reacciones. Y antes de entrar en materia, queridos amigos, queremos tomarnos un espacio para agradecer a toda esa audiencia, a toda esa familia de reacciones que lunes a lunes está con nosotros. Esta es la 10ª temporada que ahora llega a su final en el episodio número 13, pero queremos agradecerles a ustedes que hacen posible estar cada lunes con nosotros. Queremos animarles a que no se despeguen porque esto continúa y por supuesto estamos preparándonos ya para poder a partir de la siguiente temporada tener nuestra guía de estudio que se titula Josué, la fe que conquista. Así que si usted no ha adquirido su guía de estudio, acérquese a alguna de nuestras casas publicadoras, Gema Editores o con su pastor para que pueda tener su guía de estudio y no se pierda ningún episodio también de Reacciones. Ahora sí, vamos a comenzar con la primera idea que tenemos para este episodio, un día para adorar. Cuando hablamos del tabernáculo, el tabernáculo era un lugar que fue instituido por Dios, que fue diseñado por Dios con una estructura portátil que los israelitas tenían como un lugar de adoración y un encuentro con Dios. Pero hay algo solemne que se menciona aquí, Pastor Luis, un día para adorar. Y es que es curioso, pastor, porque a lo largo de la historia muchos han de alguna manera mencionado que el sábado ya no vale, que el día de reposo ya no tiene esa esencia como antes lo tenía, pues muchos dicen y argumentan que el sábado era solo para los judíos, pero de acuerdo al mandato bíblico que encontramos en Génesis capítulo 2, verso 1 al 3, se nos hace ver y resalta la importancia que el sábado fue apartado desde el principio, desde la creación, Amén. para la humanidad. El sábado no solo fue para los judíos, fue para toda la humanidad. Y por ende, entonces, nosotros podemos entender que los judíos ya observaban el sábado antes, desde antes, ¿no? Otros dicen que los 10 mandamientos fueron dados en el monte Sinaí, cuando realmente fueron dados desde la misma creación. Dios estructuró su ley, su carácter, su amor, demostrando que Dios es un Dios de orden y que ese día especial tiene un propósito. Y el propósito fundamental es que el ser humano se conecte con Dios. Sin duda alguna tenemos que recordar y afirmar, Pastor Luis, también que la relevancia del sábado trasciende a la eternidad. Claro. Isaías describe, Isaías 66, 23,
que de mes en mes, de sábado en sábado, vendremos todos a adorar al Señor. El sábado trae 5 puntos muy importantes que me gustaría mencionar. Número 1, nos recuerda que Dios es el creador. Número 2, nos recuerda que Jesús vendrá, ese Mesías también nos rescatará. Número 3, Dios establecerá su reino y en ese reino estaremos cada sábado adorándole. Número 4, la salvación viene del Señor y su pueblo da testimonio de la obra de ese Dios. Número 5, Dios es el juez último de todas las personas. El sábado no es solamente una pausa en el tiempo. El sábado es una experiencia de comunión en horas santas, en algo apartado desde la misma creación. Claro, y es que, pastor, tanto el tabernáculo como el sábado apuntan a la misma dirección. El sábado y el tabernáculo apuntan a la misma dirección, que es llevarnos ante la presencia de Dios. Amén. Y es allí donde entonces está la conexión, la relación de esa comunión que nosotros debemos de apartar. Y en base a esa relación, pastor, obviamente en el corazón del hombre se genera esa gratitud por las bendiciones recibidas de Dios. Y esa gratitud se puede demostrar de muchas maneras. Sin El duda. pueblo de Israel lo demostró cuando Dios le dijo a Moisés que construyeran el tabernáculo. Moisés dio ese anuncio al pueblo y, pastor, todos empezaron a colaborar. Todos empezaron a traer lo que tenían en su hogar, lo que habían apartado, y eran cosas valiosas. Y aquellos que quizás no tenían tantas cosas materiales, dieron sus manos, su mano de obra, como lo decimos, para preparar todo para que ese lugar especial, el tabernáculo, pudiera construirse. Quisiera hacer una pequeña aclaración, Pastor Luis, porque de repente nos quedamos con la idea de que el sábado es como una imposición para solo adorar en sábado. Muchos han llegado a decir, es que yo puedo adorar a Dios en cualquier día. Es cierto, la adoración a Dios es una experiencia de cada día, de toda nuestra vida. Pero hay algo que resaltamos aquí que se mencionaba, la santidad del sábado. Claro. El sábado, a excepción de todos los demás días, tiene algo solemne, fue bendecido, fue santificado y Dios mismo descansa en este día. Ahora, vamos a cerrar esta primera idea que nos habla de un día para adorar. Tú comenzaste a hablarnos ya un poco de ese lugar para adorar. Resulta que la experiencia que vive el pueblo, tú nos comienzas a compartir ya las ofrendas que ellos tenían. ¿Qué había en esta ofrenda, Pastor Luis? ¿Qué tipo de materiales? ¿Te acuerdas? Sí, gracias. Había oro, había madera, pero no era cualquier madera, era un tipo de madera Es especial. como si hoy nosotros buscáramos Cedro, caoba, es correcto, Sí, está ¿no? muy cara y difícil. Exacto. Ahora, en la vestimenta que usaba el sumo sacerdote era lino, o sea, una tela especial. Económicamente hablando, era caro. Y quizás si Moisés hubiera hecho un presupuesto, se hubiera espantado de decir, es Muy muchísimo costoso, dinero. sí. Pero en base a la gratitud que había en el corazón de Exactamente. cada miembro del pueblo, ese mucho dinero que humanamente pensamos que es, se hizo realidad. Creo que es digno de resaltar, Pastor Luis, eso que tú nos estás dando a entender, el que todos por gratitud sumaron lo que tenían y lo hicieron como que sin tener ningún sentimiento Exacto, de, sin poner híjole, prejuicios, nada, lo exacto. hicieron de corazón, es decir, todos describe la Biblia, oro, plata, bronce, lino fino, piedras preciosas, telas, eso que mencionabas, todos lo dieron de corazón. Y a tal grado, pastor, que Moisés tuvo que decir, es Ya suficiente. deténganse, ¿no? Ahora sobreabundaba. Exacto. ¿Qué lección tan importante encontramos aquí? Porque este lugar, el tabernáculo, iba a ser ese lugar simbólico donde la presencia de Dios iba a estar y donde el pueblo tenía la oportunidad de encontrarse con Él. Quisiera leer la siguiente expresión que encontramos aquí en la guía de estudio que dice, el santuario demostró cuán cerca está Dios de la humanidad e ilustró la más grande e importante verdad, a saber, cómo salva a quienes acuden a Él por fe. Claro. Y es que, pastor, después de tantos milagros que el pueblo ya había visto, después de tantos milagros
que el pueblo era testigo de ello, ahora entonces el pueblo dice, vamos a agradecer. Y yo estoy seguro, pastor, que todos tenemos una razón más por la cual agradecer a Dios. Amén. Y es tiempo de demostrar ese agradecimiento a Dios por medio de una ofrenda. Claro, esa ofrenda no solamente es dinero, hay muchas maneras más como podemos demostrar esa gratitud en nuestros corazones. El día martes, fíjate, Pastor Luis nos menciona que los servicios del tabernáculo eran lecciones visuales acerca del evangelio, pues ilustraban todo el plan de redención. Sin embargo, hay algo que capta mi atención. Dios le da a Moisés indicaciones precisas. A eso me refiero con que las medidas que Dios pide son muy objetivas. Es decir, él, tanto vemos en el ejemplo, por ejemplo, de la construcción del arca, que Dios le da medidas y materiales y esos se tuvieron que usar. Ahora, ¿qué pasa con el tabernáculo? Claro. Pasa lo mismo. Y es curioso porque dentro del tabernáculo estaba el santuario, ¿verdad? Pero estas dos partes tenían materiales específicos y prueba de ello es que estaba el arca, la mesa de los panes de la proposición, el candelabro, el altar del incienso, el altar del holocausto, la fuente para lavarse las manos después de que el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio, el atrio y todos los materiales que habían. Pero es curioso, porque ¿quién dio las indicaciones de cómo y dónde debían ir? Dios. Esto entonces, pastor, revela que Dios es un Dios de orden. Amén. Un Dios que trabaja de manera organizada. Aún en las medidas. Aún en las medidas, es correcto. Por eso, hasta el mismo sumo sacerdote recibió las indicaciones de qué vestimenta usar y qué vestimenta no. Y hoy día, pastor, creo que podemos hacer un paréntesis. Nosotros debemos de reflexionar también en el tipo de servicio que brindamos a Dios por medio de vuestras vestimentas, por medio de vuestro estilo de vida. Si el sumo sacerdote recibió la indicación de Dios de qué vestimentas debería usar, entonces esto tiene a un grado de importancia. Sin duda. Importancia. Es relevante, es Exacto, relevante. Relevancia, gracias. Ahora que nosotros debemos de aplicar también en nuestros días al servir a Dios. Sucede, Pastor Luis, que muchas veces nosotros, en el contexto de que Dios nos acepta tal y como somos, que es muy real, es muy cierto, es muy objetivo, es muy puntual. Dios nos acepta tal como somos. ¿Cómo no? Pero la Biblia habla de que cuando estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Es decir, comenzamos un proceso de transformación. Claro. Esto me demuestra también, el pueblo de Israel estaba viviendo ese proceso. Venían de ser esclavos, ya habían sido liberados. Ahora estaban siendo transformados. ¿Qué los iba a transformar? No era como tal la ley de Dios, no era como tal el santuario. Era quien les guiaba a eso, era el mismo Dios quien los iba a transformar. Ahora, nosotros, amigos, pastor, creo que podemos vivir esta experiencia porque en muchas ocasiones necesitamos experimentar también esa transformación, que se vea en nosotros que lo que Dios dice no ha perdido sentido. Es decir, aunque estamos en un 2025 casi terminándolo, la Biblia, el concepto, el principio de Dios sigue siendo el mismo y no tenemos por qué ponerle variables. Claro, y eso, pastor, este proceso de transformación recae en el servicio que se hacía en el tabernáculo. Eran dos, el servicio diario. Sí. Y este, pastor, era un servicio continuo que tenía el propósito de que todo pecador, miembro del pueblo que se arrepentía, entonces sintiera la tranquilidad y la seguridad de que Dios le había perdonado y de que todo estaba bien. Pero estaba el servicio anual, que eso se hacía una vez al año. Se le conoce como el día de la expiación. Y el propósito de ese servicio era de la manera en que Dios podía demostrar y enseñar al pueblo cómo se erradica el pecado, cómo termina el pecado, cómo Dios destruye el pecado. Y hoy mismo pasa algo similar. Esta experiencia que tú nos mencionas conlleva a lo que expresaba la guía de estudio en el día miércoles, hablando de la presencia de Dios en el tabernáculo. Claro. Esto era clave. La gloria de Dios es su santidad, su carácter, su presencia amorosa, que es la bondad misma. Y en esos procedimientos, en esos actos diarios y anuales que se realizaban en el santuario, había esa justa expresión del amor de Dios, de su bondad, y que el pueblo regresamos otra vez, aunque parece tal vez un poco trillado, Pastor Luis. Pero la relación que Dios quería tener
con sus hijos. Claro. Sigue enmarcado, sigue muy puntual el hecho de lo que determina el éxito de bendición para su pueblo o su maldición era su comunicación, su relación con ese Dios. Y es que este fundamento está desde el principio. Ujú. Dios siempre ha querido mantener una relación cercana con la humanidad. Así pasó con Adán y Eva Del principio. en el principio, es Ujú. correcto. Y es más, aún después de que Adán y Eva habían pecado, habían fallado, Dios tuvo la voluntad de ir a acercarse al pecador y decirle, hijo, ¿dónde estás? Y entendemos el contexto de la pregunta, pero esto para que nosotros reflexionemos de si ya le fallamos a Dios, podemos volvernos a acercar a Él porque Él nos perdona, Él nos restaura, Él Amén. nos levanta. Y entonces ese propósito tenía el tabernáculo, pastor, que el pueblo sintiera la presencia de Dios en medio de ellos, porque es ahí donde estaba el tabernáculo, en medio Amén. del campamento, pero también que el pueblo de manera personal entendiera y comprendiera que Dios es bueno en misericordia, que Dios perdona y que Dios restaura a todo aquel pecador que se arrepiente. Amén. Sin duda creo que estamos disfrutando de este episodio del gran aprendizaje que trae y queremos también ahora pedirles que preparen su emoji, preparen su comentario a la pregunta de este episodio. ¿Quisieras recordárnoslas, Pastor Luis? Gracias. ¿Cómo mostraba el santuario terrenal la obra que Jesús realiza hoy en el santuario celestial? Vamos a compartir nuestros emojis. Quisiera ahora comenzar con mi emoji. Mi emoji en esta ocasión va a ser un templo. Un templo porque este templo que yo comparto tiene dos cosas muy importantes en él. Tiene una cruz y tiene un corazón. Y esto nos permite entender que hay un lugar, hay un propósito y hay algo. Es decir, en ese templo simbólico la presencia de Dios, su redención a través de Jesús y también el corazón nuestro que debe ser sanado. Ahora, ¿cómo mostraba el santuario terrenal la obra que Jesús realiza hoy en el santuario celestial? La Biblia dice que el santuario terrenal era el reflejo, era una copia del santuario celestial y que la obra que se hace ahora mismo, la obra de Cristo, es una obra de intercesión por cada uno de nosotros. Lo que pasaba en el santuario terrenal también era una obra de intercesión donde los hijos de Dios veían cómo Él intercedía, cómo Él obraba para el perdón de sus faltas, para su propia redención. Y esta es una experiencia única. Pastor Luis. Gracias. El emoji que escogí para esta ocasión es la silueta de una persona, pastor. Una persona que está de rodillas con las manos unidas en oración. Y esto porque la autora Elena White, ella en uno de sus libros menciona que una de las oraciones que Dios escucha y responde de inmediato es la oración de aquel pecador que se arrepiente Amén. sinceramente hacia Dios. Y esa siluetita de una persona orando, entonces me recuerda el propósito del tabernáculo. Amén. Puede ser que le fallamos a Dios, pero si con corazón sincero le buscamos, le pedimos perdón, Él nos perdona. Él nos levanta y nos da la fuerza para seguir avanzando. Qué linda reflexión, Pastor Luis. Y también ustedes, queridos amigos, pueden poner en la caja de comentarios su respuesta a la pregunta, el emoji que consideran ustedes que pueda abarcar esta idea. Y estamos llegando ya a la tercera y última parte de nuestra estructura, que es una parte muy hermosa, que se titula Dios con nosotros. Moraremos en la presencia inmediata de nuestro Dios durante la eternidad, en un mundo sin pecado, muerte ni sufrimiento. Esta idea, Pastor Luis, nos lleva a hacer un repaso. Claro. Observamos que hay un día especial para encontrarnos con nuestro Dios. Observamos que hay un lugar especial para adorar a nuestro Dios. Pero observamos algo también extraordinario. Ese mismo Dios se acercó a nosotros a través de Emmanuel, que significa Dios Dios con con nosotros. nosotros. Y es que Pablo enfatiza en sus cartas esa cercanía de la relación que Dios desde el principio ha tenido con la raza humana, pero también Amén. el apóstol Juan lo dice. Juan capítulo 1 versículo 14 dice así, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Es decir, ¿estamos solos? No. No.
Dios está con nosotros. Amén. Dios está con nosotros a pesar de las dificultades y las decisiones que a veces tomemos. Dios siempre nos va a acompañar. Y esa era la manifestación que Dios revelaba ante su pueblo. La nube descendía sobre el tabernáculo y entonces todos entendían que Dios estaba allí. Dios estaba allí. Y Amén. pastor, quizá hoy ya no descienda una nube sobre nuestro templo o una nube que nos cubra, pero ¿será que si no vemos esa nube, quiere decir que estamos solos? Por supuesto que no, por supuesto que no. Dios ha prometido estar con nosotros. Tenemos el resguardo de su Espíritu Santo. Amén. Él mismo prometió que dejaría un consolador, el cual nos guiará a toda verdad, el cual nos va a hacer ver nuestro pecado. Pero hay algo extraordinario que a mí me llena de mucha emoción, de mucha alegría, de muchas ganas de permanecer al lado de Dios, Pastor Luis, y es esa promesa extraordinaria de que la presencia del Dios mismo se traslada a la eternidad. Apocalipsis 21 del 1 al 3 describe el descenso de la Nueva Jerusalén y hay una expresión que a mí me encanta que dice: y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios, dice, está con los hombres, Él morará con ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos. Amén. Como su Dios. Amén. Y qué bonito es imaginarnos esa gran inauguración Amén. de esa ciudad Amén. celestial donde contaremos con la presencia. Sí, porque, sin duda. pastor, lo que hace el santuario no es el edificio, no es la construcción. Lo que da la santidad es la presencia de Dios. Amén. Lo que cambia todo y transforma todo, renueva todo, es Dios. Por eso, querido oyente, necesitamos que Dios llegue a nuestras vidas, a nuestro hogar, a nuestro matrimonio, para que las cosas sean diferentes. Es Dios el que nos va a transformar y por ende santificar. Amén. Pastor, no es el lugar. Así Es Dios quien hace la diferencia. Por eso Mateo 18:20 dice, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré. Porque es Dios quien hace la diferencia. Sin duda alguna, pastor, creo que hemos sido llenos de gran bendición con estas lecciones, con este aprendizaje. Concluimos con esta expresión que nos habla finalmente del tabernáculo. Era verdaderamente un lugar de reunión, un lugar donde se reunían Dios y los humanos. Ahora tenemos una promesa que se cumplirá también en la eternidad. Un lugar donde estaremos en la presencia eterna de nuestro Dios. Queridos amigos, gracias por haber estado en este episodio con nosotros. Gracias, Pastor Luis. Gracias también por haber estado en esta temporada que fue la número 10. Les esperamos en la siguiente y les recordamos todos los lunes en punto de las 7 p.m. a través de nuestras plataformas digitales en Facebook, YouTube como Asociación Norte de Chiapas y también en Spotify como Adventistas Norte de Chiapas. No se pierdan ningún episodio de este hermoso programa que es Reacciones. Los grupos pequeños son para orar y estudiar constantemente la verdad. Para Jesús muchas vidas ganar y con gozo su venida recordar. Yo quiero ser un miembro involucrado